Hola, hola, muy buenos días a todos. Para mí ustedes es un placer grandísimo volver a estar con ustedes aquí hoy en nuestras capacitaciones pues de todos los viernes, cada 15 días. Yo sé que muchos esperan estas capacitaciones, me preguntan entre semana o los viernes pues que si hay capacitación, que cuándo es, que a qué horas. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestras reglas del juego, como siempre. Por favor, pónganme mucha atención. Yo soy muy buena gente, pero cuando yo digo una cosa y ustedes no me ponen cuidado, ya me empiezo a espelucar. Entonces, les pido por favor que me pongan mucha atención a las reglas del juego para que ustedes las tengan muy presentes. Entonces, primero, cualquier momento que se les caiga a ustedes la conexión, ¿sí? Que les saque de la sala por algún momento, ustedes se pueden volver a conectar con el mismo link inicial que se conectaron, ¿sí? Porque es que yo estoy dando capacitación y me empieza el chat, no me puedo conectar, me desconecté y yo no puedo dar capacitación y estar en el celular contestando chat al tiempo. Entonces, por eso les pido, por favor, que me sigan las instrucciones al pie de la letra, que me pongan cuidado. Bueno, entonces, les recuerdo, si en algún momento, por cualquier motivo, se cae la conexión, ustedes se pueden volver a conectar con el mismo link y se conectan otra vez a la capacitación, porque aquí estaré yo dando la capacitación. Segundo, acuérdense que ustedes tienen una tarea de inscribirse en cada clase. Cuando nosotros enviamos la participación a las capacitaciones, les enviamos un link para la inscripción del formulario, ¿cierto? Ahí dan todos sus datos y con esos datos que ustedes se inscriben ahí en el formulario, los jueves en la tarde se les está enviando el link de conexión, porque a veces yo estoy embolatada en la mañana dando capacitación y me siguen escribiendo por chat, no tengo el link de conexión. Entonces, por favor, los invito a que lo primero que hagan de pronto los jueves en la tarde o los viernes antes de la capacitación es confirmar el link de conexión. Muchas veces este link, este correo, si es la primera vez o pues de pronto ya segunda y tercera vez, no les llega a su bandeja de entrada. Revisen por favor los spam, porque al ser un correo corporativo, muchas veces su correo por default lo envía a spam. Entonces los invito a que también revisen los spam para que digan, no, es que a mí no me llegó un correo, ¿sí? ¿Qué más les cuento? No sé, entre reglas del juego, no sé si de pronto hayan alguna pregunta acerca de esto. Recuerden que las capacitaciones son cada 15 días, que son capacitaciones totalmente gratuitas para los bomberos voluntarios de Colombia, que es una iniciativa propia de Fire and Safety. Esto acá no tiene aquí lucro cesante para absolutamente nadie. Sí, la idea de estas capacitaciones, como se los he venido diciendo una y tras capacitación, es que ustedes tengan los conocimientos y las bases necesarias para que hagan unas buenas inspecciones a las redes contra incendio, porque por normatividad y por ley, los bomberos de Colombia tienen la responsabilidad de inspeccionar y certificar estas redes contra incendio cuando ya están en funcionamiento. ¿Listo? En algunos municipios, por ya legislación local como tal, los bomberos también tienen la responsabilidad de recibir nuevas instalaciones. Entonces también, dependiendo de las responsabilidades que ustedes tengan jurisdiccionalmente en cada uno de sus municipios, pues también esto les va a aportar. ¿Qué estamos haciendo con estas capacitaciones? Lo que estamos haciendo es revisando y entendiendo y entrenándonos qué son las redes contra incendios, la seguridad humana. El primer video que nosotros hicimos, la primera capacitación que hicimos, fue toda la introducción a qué era la protección contra incendio, como para tener un sondeo general de lo que era la protección contra incendio. Ya después empezamos con el tema de seguridad humana y la clasificación de ocupaciones. La clase pasada pues no la terminamos, entonces por eso nos tocó extender a una segunda capacitación el tema de seguridad humana y ocupación, que es finalmente lo que vamos a hacer hoy. Entonces, no siendo más, miremos aquí en el chat si hay preguntas. Buenos días, fuerte y claro, ¿me escuchan? Bombero Sansón,
Bienvenidos. No sé dónde queda. Si me dicen dónde queda, les agradecería un montón, por favor. Buenos días, Carlos, Oscar, Ronald, Luis. Díganme de qué cuerpos de bomberos se están conectando, por favor. Bomberos oficiales Suacha, bienvenidos. Suacha últimamente ha sido muy juicioso. La clase pasada creo que le eché muchos piropos a los cuerpos de Cundinamarca y a Jumbo y a Cali y a Tocancipá, pero hoy creo que se perdieron. Entonces, buenos días. Aquí me dicen que Gachancipá, claro, Cundinamarca. Bomberos Cali, bienvenidos. Sanzones en el oriente antioqueño, vea pues. Y Bomberos Cali. Sí, la vez pasada también quería saludar a Bomberos Cali, que se me pasó, la verdad. Arcabuco, Boyacá, conozco Arcabuco, perfecto. Tocancipá, listo. Manizales, me alegra que estén conectados los mismos de siempre. Entonces, no siendo más, si no hay más preguntas, entonces yo creo que comencemos. ¿Hay preguntas o comenzamos? Listo. Entonces, confírmeme que estén viendo bien la pantalla. ¿Listo? Y acá, entonces, lo primero que voy a revisarles, muchos me preguntan también qué pasó con el video de la clase anterior. Entonces, quiero contarles que si nosotros tenemos la capacitación el viernes, el próximo martes el video está subido ya en YouTube de lo que fue nuestra capacitación. ¿Listo? Entonces, quiero contarles que para que ustedes puedan acceder a esos videos, entren a YouTube, al canal de Fire and Safety, búsquenlo así, Fire and Safety, denle aquí suscribirse para que de pronto estén enterados de las noticias, la campanita que siempre les digo, activen la campanita en todas para que les reciban todas las notificaciones de lo que se está subiendo, o sea, cuando el video se suba a ustedes les avise. Y acá está el video de la semana pasada, donde vimos la clasificación de la parte de seguridad humana, y clasificación de ocupaciones en la primera parte. Quiero felicitar de pronto a las personas que nos han hecho comentarios. Sí, acá yo les dejo como toda la parte de redes sociales donde también estamos subiendo toda esta información. Aquí pues nos han hecho buenas preguntas. Luis Orlando nos hizo una pregunta esta semana. Yo tuve la oportunidad de contestarle. Acá Luis Orlando nos preguntaba puntualmente sobre los perfiles profesionales y pues cómo ustedes podrían exigir esas memorias que yo les hablaba la clase pasada. Y la idea es que ustedes no solamente ven el video, sino que también puedan preguntar si tienen cosas acá, si no tuvieron el chance de preguntar en clase. Y yo con gusto le responderé, y si hay una pregunta que de pronto es bastante interesante, pues la resolveremos también en clase. ¿Listo? Entonces eso por un lado. Por otro lado, también quiero contarles que esta semana salió un nuevo artículo en nuestro blog. La semana pasada les subí el artículo que les había prometido en la clase pasada sobre un poco de historia de los incendios que han ocurrido a través de los tiempos y qué enseñanzas nos pudo haber dejado. Y esta semana, ayer puntualmente, porque nosotros subimos artículos el jueves, subimos algo sobre la identificación de riesgos en los lugares masivos. Fue un recuento de una conferencia que estuve la semana pasada en un seminario de protección contra incendios que se hizo también para centros comerciales y lugares pasivos. Entonces les conté un poquito de esa conferencia que me pareció bastante interesante. ¿Listo? Entonces, teniendo esto claro, sigamos entonces con nuestra capacitación. No hay preguntas de la clase pasada, ¿verdad? ¿Estamos todos bien? Miremos acá el chat. Se me perdió el chat. Germán Ramírez, Puerto López Metau, bienvenidos. Listo. Entonces aquí yo voy a dejar el chat abierto. Entonces estábamos hablando nosotros la clase pasada en almacenamiento. Ahí quedamos, ¿sí? Y les decía que esta clasificación está relacionada a todo lo que tiene que ver con bodegas, con la concentración de mercancías, ¿sí? Y lo define pues en dos subgrupos, el moderado
y el riesgo bajo, ¿sí? El riesgo alto lo manda para otra clasificación de alta peligrosidad que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y pues quiero contarles que yo aquí difiero un poco, pues aquí la NFPA difiere un poco en cuanto a los subgrupos, porque pues la NFPA, cuando se habla de almacenamiento, lo define por todo el tipo de mercancía que almacena y por las alturas de almacenamiento. Entonces, en este caso, nosotros quedamos un poquito cojos en cuanto a la clase de almacenamiento que podríamos nosotros tener, porque esto también es importante para cuando estamos hablando de incendios, ¿sí? La ley colombiana pues es mucho más básica y nos da pues estos subgrupos nomás. También les contaba el tema de que de pronto en un riesgo bajo, cuando almacenamos vidrio, cuando almacenamos porcelana o almacenamos los productos alimenticios, hay que tener un buen tacto y una buena experticia, porque pues que yo conozca, el vidrio viene almacenado con cartón, ¿sí? O con telas o con icopor o con otros tipos de materiales que realmente me están clasificando en un grupo de riesgo moderado o incluso hasta alto. Entonces, ¿hasta qué punto pues esta clasificación solo por el hecho de que sean productos alimenticios o porque sea porcelana o porque sea vidrio, lo vamos a clasificar en un riesgo medio cuando pues ellos vienen envueltos de pronto en caucho, cartón, en plástico, que pues de alguna forma estos materiales ya se encuentran en un riesgo moderado? ¿Listo? En el tema comercial, ¿sí? En el tema comercial, lleven un minuto, yo organizo aquí algo que se me pasó ya. En el tema comercial, pues aquí quiero hacer una aclaración bastante importante que creo que algo alcanzamos a ver en la clase pasada, en el tema de consultorios, ¿sí? Los consultorios que los tenemos localizados acá, ¿sí? Los consultorios son una clasificación comercial servicio, ¿sí? Vamos a ver más adelante la clasificación de hospitales, que es totalmente diferente, ¿sí? Y la clasificación de hospitales claramente es donde hay hospitalización y de alguna forma hay unas exigencias mayores, ¿sí? Pero nuestro edificio como tal de consultorios no lo vamos a proteger de acuerdo a los requerimientos de un hospital, eso tenemos que hacer claridad, sino de acuerdo a una clasificación comercial de servicios C1, ¿sí? Y el comercial C2, que es de bienes y productos, debemos tener claro que cuando hay venta, ¿sí? ¿Sí? Cuando hay productos almacenados. Entonces, si nosotros vemos aquí la diferencia, de pronto para los servicios vamos a encontrar algo de bancos, los consultorios que les decía, las salas de belleza, aseguradoras, oficinas, hay un servicio como tal, ¿sí? Como hay un face to face, como le llamamos nosotros, aquí hay una relación, pero ya cuando tenemos bienes y productos donde ya hay venta y hay almacenamiento como tal de productos, pues los vamos a clasificar como un C2 y aquí podemos encontrar tiendas, mercados, centros comerciales, farmacias. Claro está que pues estos centros comerciales también es algo que en el artículo que les escribí ayer lo digo, lo menciona, que es el tema de que los centros comerciales podemos encontrar varias clasificaciones de ocupación. Entonces, el hecho de que yo pueda clasificar como un todo, hasta qué punto realmente me da la protección adecuada o qué debería yo hacer para proteger mejor de pronto una clasificación ya por áreas de acuerdo a los servicios que se prestan en estos centros comerciales. ¿Listo? En las ocupaciones especiales, pues aquí básicamente es aquellas clasificaciones que no, que tienen espacios que no se clasifican en ninguno de los anteriores, ¿sí? Y pues básicamente tenemos de pronto algo de alojamiento, tratamiento de animales, autocinemas, cementerios, helipuertos, que básicamente estas ocupaciones como que no están clasificadas en las anteriores que nosotros ya habíamos visto, entonces acá las podemos clasificar, ¿listo? En la parte industrial y fabril, ¿sí? Aquí tenemos dos clasificaciones puntualmente. Tenemos la clasificación de riesgo moderado también y de riesgo bajo. En la parte de riesgo moderado, pues encontramos todas las grandes industrias como de asfalto,
de farmacéuticas, toda la parte de subestaciones eléctricas, o tenemos la fabricación de tabaco. ¿En qué difiere un fabril a un almacenamiento? Por ejemplo, que eso también tenemos que tenerlo claro. Un fabril es donde hay producción, hay cambio hay máquinas produciendo, es una planta de transformación de productos, ¿sí? Normalmente es posible que nosotros tengamos fábricas con un área de almacenamiento, ¿sí? Cuando ya tenemos el producto terminado o porque tenemos materia prima también almacenada. Entonces, estas fábricas también podrían tenerse varias clasificaciones de ocupación en el mismo recinto. Entonces, eso también es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Entonces, como un global de pronto no quedaría muy bien clasificada, pero es importante que estas plantas de producción donde hay transformación de productos se puedan clasificar como algo fabril o industrial. Y pues en el riesgo bajo podemos tener industrias alimenticias e industrias artesanales, teniendo claro también el tema de que pues en estas industrias alimenticias hasta qué punto también tenemos un tema de almacenamiento o procesos también de otros productos que se puedan encontrar aquí arriba. En el tema institucional, y acá quiero hacer pues una aclaración bien grande, y es que por ejemplo en el I1 y en el I2 hay un tema particular en temas de evacuación porque bajo la ley colombiana simplemente se hace requerimiento de números de salida y lo trata como cualquier otra ocupación, ¿sí? El I1, que es reclusión, y el I2, que son salud, los hospitales que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Pero bajo la NFPA sí hay marcaciones significativas. Un hospital no se puede evacuar completamente, eso tenemos que tenerlo claro. Hay zonas que no se pueden evacuar, cuidados intensivos no se puede evacuar, un quirófano en plena cirugía no se puede evacuar. Entonces, bajo la NFPA, estos espacios se consideran a prueba de fuego, que es algo que no se hace bajo la ley colombiana. Se construyen como un búnker, de tal manera que las personas que quedan ahí tienen su propio sistema de ventilación, tienen mayor resistencia al fuego, por lo tanto no vamos a evacuar, pero sí les vamos a dar mayor tiempo para que llegue el apoyo externo y se activen las protecciones automáticas y salvar pues a estas personas. Otra particularidad de los hospitales bajo las normas internacionales es que cada piso se subdivide en dos. Yo ya les había hablado de esto anteriormente, el tema del ala A o el ala B o el ala 1 o 2, ¿cierto? Entonces se cierra una compuerta y los pisos quedan divididos en dos áreas, de tal manera que como caso extremo podamos hacer una evacuación horizontal y cada piso construido con puertas de cerramiento, estilo pues submarino que pues aísla la zona. Ese es el deber ser de construir un hospital desde el punto de vista de la protección contra incendio. No sé hasta qué punto los arquitectos y pues la normatividad colombiana adquiere estas reglas, pero acuérdense que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de salvar vidas. Así, de esta forma que les estoy explicando, se podrían construir hospitales de 20 pisos si nosotros quisiéramos, pero un hospital sin estos requerimientos se convierte en una trampa mortal para los ocupantes del mismo, y eso tampoco nosotros lo vemos cuando estamos construyendo o cuando estamos en un hospital o pues lo que tenemos aquí hoy en día. Otro caso muy particular en el que hago mucho énfasis son las prisiones, ¿sí? De igual manera, tampoco las podemos evacuar. ¿Cómo vamos a evacuar las prisiones? Decirle, oiga, preso, está a este punto de encuentro y después de pasar la emergencia, venga, otra vez vuelva a su celda. Eso es como un poco utópico pensarla. Pues sí, por los problemas sociales que se puedan generar. La NSR10 no nos indica nada particular al respecto, eso también tenemos que tenerlo claro, pero las normas internacionales sí mencionan que las cárceles deben ser construidas de tal manera que la población carcelaria en caso de un evento se pueda trasladar a un sitio seguro, a otro patio, a otra área. En nuestra realidad eso sería muy difícil, pues
aplicando pues el tema de hacinamientos y las enemistades que se pueden presentar entre patios. Latinoamérica es una realidad bastante, no sé cómo decirle, lastimosa, no sé, pero pues tenemos que tener claro que eso existe y que nosotros como bomberos, como profesionales en la parte de incendio, pues tenemos que tener eso en la cabeza para manejarlo en su momento, ¿sí? Y que si de pronto alguno de nosotros tiene la posibilidad de hacer las inspecciones pues a estas redes, pues que tenga esos conocimientos claros cuando vayamos a hacer esas inspecciones, ¿listo? En cuanto al tema de educación, en cuanto al tema de seguridad pública y servicios públicos, pues están las clasificaciones I3, I4 y 5, ¿sí? Pues aquí en I3 de educación pueden ser las universidades, colegios, escuelas, centros de educación. Tengan en cuenta que la NFPA permite clasificar los salones de clase de las universidades como comercial. Porque ahí es cuando yo les digo que tenemos que tener cierta experticia para poder clasificar estas edificaciones, porque pues el simple hecho de pronto clasificar una universidad como un todo, pero pues los salones de clase, las salas de profesores, pues hay que tener una clasificación de pronto un poco distinta en cuanto al tema de que son comerciales, se parece de pronto más a una oficina, más a un consultorio, y los riesgos, acuérdense que siempre tenemos que tener en mente que lo estamos clasificando de acuerdo al riesgo, ¿sí? Entonces, de pronto, si nosotros clasificamos una universidad como un todo, pues a universidades hay de todos. Para los que no sepan, yo estudié en la Universidad Nacional de aquí en Bogotá y pues igual es un campus gigante donde tenemos mucha zona verde, donde tenemos muchas zonas abiertas, pero pues hay otras universidades un poco más cerradas que son edificaciones puntualmente. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos clasificar como un todo una universidad? Sí, pues los riesgos de cierta forma no son iguales, ¿sí? En temas de la seguridad pública, pues están aquí el tema de estaciones de policía, las estaciones de bomberos, defensa civil, temas militares, aunque acuérdense que en mi capacitación de normatividad contra incendio les decía que por ley estos regímenes especiales tal vez no están cubiertos por la NSRD, sino que ellos tienen su propia normatividad. Entonces eso también debemos tener en cuenta si en algún momento hacemos inspecciones de este tipo de redes en cuanto, o de este tipo de edificaciones en cuanto a seguridad humana. Y el tema de servicios públicos, pues están los centros de comunicación, los juzgados y otros similares. Por aquí algo me estaba palpitando, creo que tengo una pregunta, miremos por acá. Nos preguntan, las carpinterías, ¿qué riesgo las clasificarían? Para parqueaderos verticales dentro del centro comercial, ¿qué clasificación sería? Estas preguntas de alguna forma suenan a que no vieron la clase pasada y les agradezco que si de pronto no les quedó todo el conocimiento de la clase pasada, pues que lo repasen, o si no estuvieron en la clase pasada, por favor véanla para que de pronto no estén tan perdidos en esta clase, porque pues hay muchas cosas que yo asumo que ya les quedó clara para poder seguir avanzando, pero pues voy a contestarle. Las carpinterías, de cierta forma, ¿qué es lo que tienen? Tienen pura madera. Y más que de pronto haya transformación, porque no hay procesos químicos muy grandes como para clasificarla en una fabril, tienes más almacenamiento, tiene mucha viruta. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo clasificaría aquí, en maderas, porque hay acumulación, hay almacenamiento, hay materia prima ahí estancada en estos procesos y pues se tiene claro que es un almacenamiento de riesgo moderado. ¿Listo? Y para el tema de parqueaderos verticales, bien habíamos hablado puntualmente que los parqueaderos están clasificados en también almacenamiento. Aquí están estacionamientos, ¿sí? Por el hecho de que pues hay producto, hay materia estancada todo el tiempo. Entonces, independientemente de que ustedes asistan a mis capacitaciones, yo les he dicho que también estudien por su cuenta. No he recibido ni un solo correo pidiéndome la norma, por ejemplo. ¿Sí? Muchos interesados, muchos diciendo sí, aquí hacemos preguntas, pero si realmente ustedes están interesados, debemos ir un poquito más allá que simplemente asistir a mis capacitaciones. Es más, cuando ustedes empiezan a estudiar por su cuenta,
pues van a salir muchas dudas que finalmente en estas capacitaciones las podemos resolver. Entonces, yo les soluciono y aquí debatimos. No les voy a enviar acá la norma porque les he dicho también muchas veces, y yo me he estado dando cuenta que ustedes a mí no me ponen cuidado, es que me escriban un correo solicitándome la información que puedan, porque yo soy muy pila, yo soy muy inteligente, pero no puedo hacer 2 y 3 cosas al tiempo. Entonces, si les dicto capacitación, no puedo estarles buscando una norma y enviándoselas por chat. Y cuando yo cierro aquí ya el Zoom, a mí se me borra todo el chat, entonces no lo puedo revisar. Entonces, les agradezco que por favor, me envíen un correo. Acá me pregunta Osvaldo, sin importar el tamaño de la carpintería, el tamaño no importa para la clasificación de ocupación. De pronto te puede importar para saber cómo protegerlo, pero para clasificar ocupación no es importante el tamaño. ¿Listo? Ingeniera, pero los que tienen régimen especial, las redes contra incendio pueden ser exoneradas. Los regímenes especiales, según los que yo conozco, pues están muy basados también en las NFPA. Son cositas, o sea, que difieren. Por ejemplo, un régimen especial que conozco muy bien es el tema de Ecopetrol, por ejemplo. Ecopetrol tiene su normatividad para cada una de las cosas de temas de contraincendio, pero Ecopetrol se basa mucho también en las NFPA. Entonces, de cierta forma, yo les puedo decir que no cambia mucho. O sea, tendríamos que revisar finalmente la normatividad de cada uno de estos sectores, pero yo te podría garantizar que la mayoría está basados en FPA, entonces como que no creo que por ejemplo, para la NFPA 20, que era lo que tú me preguntabas, pues tenga cambio alguno, porque pues básicamente las bombas contra incendio, independientemente del régimen, pues están guiadas por la NFPA 20. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O podemos seguir? A ver, aquí quién me pregunta. Listo. Sigamos. Íbamos como en industrial, institucional, ya lo habíamos visto. El tema de reunión. ¿Listo? Aquí es bien importante que también hay varias clasificaciones en temas de reunión. Sí, tenemos también 5 clasificaciones. Tenemos la L1, la L2. La L1 está muy dada por los sitios deportivos, ¿sí? Como los gimnasios, los estadios, autódromos, las piscinas colectivas, el tema de las boleras, coliseos, ¿sí? En los lugares también de reunión culturales, pues ya tenemos lo que son auditorios, los temas de las salas de convenciones, el tema de las salas de cine, las salas de teatro, los teatros como tal. Esto también es pues bien importante que ustedes pues lo tengan en cuenta. El tema de L3, tenemos los salones, las salones sociales y recreativos. Acá tenemos todo lo que es diversión, las discotecas, los bares, los restaurantes, ¿sí? Hasta de pronto el tema de bibliotecas, salas de lectura y galerías de arte, los clubes nocturnos, los salones de baile. Pues en los lugares religiosos pues también tenemos el tema de iglesias, capillas, que ustedes saben que ahorita con tantas religiones y tantos cultos que hay pues también están abundando. Y los temas de reunión y de transporte pues que también tenemos mucho en el país, el tema de terminales de pasajeros, de metros, de terminales de carga, ¿sí? De estas estaciones como tal de transporte. En alta peligrosidad, y pues la gran mayoría de esta clasificación está dada por, espérate que es que me siguen escribiendo, por cosas de almacenamiento que antes no habíamos de pronto clasificado. Por ejemplo, las estaciones de gasolina, quiero dar un ejemplo puntual de las estaciones de gasolina y algo en el artículo que escribí ayer lo nombraba, y es el tema de que, pues, que son catalogados como por la ley colombiana como de alta peligrosidad. Y es que y aquí, con todo el respeto a los que de pronto pudieron intervenir en la norma,
siento que hay mucho vacío en conocimiento en cuanto a riesgos y en cuanto a manejo como tal del fuego, porque pues para los que sabemos y lo expresa la NFPA, las estaciones de gasolina no son clasificadas como alta peligrosidad, especialmente porque los tanques de combustible están enterrados. Y pues para los que no sepan, los tanques de combustible enterrados son de lo más seguros, son cero riesgos. Entonces, al tener este tema de tanques enterrados con cero riesgos, que en teoría son los más seguros, pues la estación de gasolina no debería estar clasificada como alta peligrosidad, porque pues igual no hay oxígeno, y acuérdense que mientras no hay oxígeno, pues no hay peligro como tal de incendio. No se va a generar la combustión. La peligrosidad, pues como tal, de una estación de gasolina está dada por el derrame como tal del producto, ¿sí? Que una manguera se rompa, que haya fuga en una bomba de suministro, que se ocasione como tal un derrame por algo, pero pues para esto están los sistemas de drenaje y recolección. Esto pues sería un momento crítico si se llega a ver un derrame de esto, que pues básicamente no se da, o se da de pronto por la pistola cuando tú estás tanqueando, por la mala manipulación, o porque de pronto tú te bajas por el carro y estás cargado de estática y no te descargas. Eso es otro tipo de análisis de riesgo, pero pues si fuera alta peligrosidad, pues no se tendrían abiertas al público 24 horas al día, ¿sí? Es como no hay coherencia. Entonces, desde este punto, también nosotros tenemos que empezar a revisar qué tanto le hacemos caso a la norma ciegamente, ¿no? Ellos nos dan una pauta, pero acuérdense que siempre les he dicho, o sea, los especialistas en riesgos y contra incendio como lo soy yo, pues sí, tenemos la norma ahí debajo del brazo y la utilizamos, pero pues tenemos un conocimiento y una experticia que va más allá de ir como caballitos, pues con ojos cerrados a hacerle caso a la norma, que es la diferencia que de pronto tienen otros especialistas que no trabajan puntualmente contra incendio, pero que porque en teoría trabajan con agua o en teoría trabajan con redes eléctricas, ellos dicen hacer normas, hacer redes contra incendio, pero de cierta forma no lo hacen con buen criterio. ¿Listo? Entonces, pues acá tenemos un montón de industrias, de riesgos que podrían estar clasificados en alta peligrosidad, más que como riesgo de incendio podemos tener más riesgos también tóxicos, ¿sí? Por ejemplo, productos químicos y tóxicos, no sé hasta qué punto sea un riesgo de incendio, pero de pronto unas pinturas y un esmalte, y ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando ya empecemos a ver los criterios de detección y extinción, que la NSR10 no nos da mayor información, nos da un listado de NFPAs como háganlo según estas NFPA, pero no nos dan unos mínimos criterios de evaluación o de riesgos, como si nos dan otras clasificaciones. Y aquí es donde voy a hacer una cuña. Muchos especialistas pues no tienen ni idea de cómo proteger porque eso no está en ningún libro, no está en ninguna norma, es algo que se ha estudiado y es algo que se ha hecho un método, y acá es cuando yo les lanzo el curso, que es un curso que yo tengo en la empresa, la dicto yo misma, que es el diseño contra incendio para ocupaciones especiales o alta peligrosidad, que básicamente no se hace con agua. ¿Lista? Aquí les paso esa cuña por si de pronto alguien está interesado que nos pregunte por interno también, porque pues sí tengo ganas como de sacar ese curso este semestre otra vez. ¿Listo? El tema de residenciales. Acá yo creo que es donde todos somos felices, porque es lo que más conocemos, ¿no? Y las residenciales puntualmente los clasificamos en tres. Carlos García aquí nos dice que hay un decreto reglamentario de estaciones de servicio. Sí, señor, lo conozco perfectamente. Y pues acuérdense que también cuando yo les daba la clase de normatividad colombiana contra incendio, les decía un montón de normas, no solamente la NSR 10, y les daba un montón de decretos, de leyes, de DRUs, del tema de las actas de la comisión que estaban relacionadas solamente con contraincendio. Esa es otra gran diferencia cuando alguien que no conoce solamente se guía por la NSR 10. Muchas gracias, Carlos, por este apunte. Entonces les estaba contando que para el tema
Del residencial, pues tenemos el tema de residencias unifamiliares y bifamiliares, que por ejemplo aquí en Colombia, no sé, aquí en Bogotá, no sé si en otras ciudades del país, pero aquí en Bogotá sí se encuentran edificios de 2 y 3 pisos, donde en cada edificio hay un apartamento, ¿sí? Entonces podríamos clasificarla aquí. El tema de ya de hoteles, que es el R3, y el que nosotros conocemos que ya es residencia multifamiliar, que pues son los edificios de apartamentos, puntualmente en R2. ¿Listo? El tema de las ocupaciones mixtas, que también lo hablé en mi artículo que escribí ayer, y es el tema que cuando hay edificaciones o espacios que tienen más de una ocupación, se deben clasificar en este grupo mixto, ¿sí? A veces no tenemos el conocimiento y el hecho de que un edificio de apartamentos, por ejemplo, tenga el salón social, tenga los apartamentos, tenga lugares, ¿cómo se llama? Eh, Zonas comunes, perdón, me olvidaba la palabra, que tenga parqueaderos, que tenga un parque, pues como un todo, yo ya se los he contado, como un todo no lo puedo clasificar como residencial, solamente podría clasificar como residencial el tema de los apartamentos. Pero si yo, en medio de mi capricho, de mi ignorancia, o finalmente porque no tengo más opciones después de haber hecho todo el análisis, quiero clasificar como un todo este edificio, pues tengo que clasificarlo como mixto, ¿sí? Porque yo tengo que tener claro que para que yo pueda clasificar los apartamentos como residencial, como los parqueaderos como almacenamiento, el salón comunal como un centro recreativo, yo debo tenerlos aislados, ¿sí? De área como tal deben estar aislados, o sea, el centro, el salón comunal o el salón social debe estar aislado del edificio de apartamentos. Si no está aislado, debe tener muros cortafuegos entre uno y otro para que yo pueda hacer esta clasificación separada, ¿sí? O los parqueaderos. Si yo tengo que clasificar, tengo un edificio con, no sé, 20 pisos arriba y, no sé, 4 o 5 sótanos abajo, para que yo pueda clasificar el sótano o los parqueaderos como almacenamiento y los apartamentos como residencial, debe haber una compartimentación entre la ocupación. Si no hay esa compartimentación, si no hay muros cortafuegos, si no hay puertas cortafuegos, que me esté separando las dos áreas, yo tengo que clasificarlo como un uso mixto, ¿sí? Porque tengo varias clasificaciones de ocupación en uno solo y no las puedo separar. No sé si queda claro por ese lado lo que sería un grupo mixto. Y el temporáneo y misceláneo, y acá le quiero contar que esto es una ocupación bien interesante dentro de la norma, porque pues se le aplica todo el peso de la ley. Al tema de los misceláneos y los temporarios se le aplica todo el peso de la ley. Por ejemplo, cuando tenemos una carpa o una lona para atender al público de manera temporal, ¿sí? No sé, que se hizo un bazar, que se hizo un festival, no sé, yo la verdad soy poco al chisme en ese tipo de cosas porque no soy muy sociable en ese aspecto. Se le dice que debe cumplir con los requisitos más estrictos del reglamento, ¿sí? Entonces, pues lo que me dice que los requisitos más estrictos del reglamento es que tendría que ponerle rociadores a esta carpa. Y pues es un tema complicado de manejar. Entonces, yo quiero hacerles conocer la norma, pero también quiero hacerles conocer que tiene cosas muy buenas que nos ayudan, pero hay cosas que quedan como muy vacíos y que estos vacíos no es que solamente hay que decir, ay, es que la norma no sabe y pues hagamos lo que quieran, no. Hagamos lo que quiera es una decisión que se debe tomar por un experto, por la experiencia y por el conocimiento que se tenga, no por el beneficio económico que se pueda tener, porque acuérdense que les digo una vez más, el tema aquí es salvar vidas, ¿sí? Si nosotros como responsables en todos los temas de fuego no tenemos claro ese concepto, si quieren que él hable así bruscamente, si nosotros no hacemos las cosas bien, pasa una tragedia, pasa algo y a nosotros nos pueden llevar hasta la cárcel por haber hecho las cosas negligentemente, ¿vale? Acá hay una pregunta, miremos acá. ¿Qué dice acá? ¿Los cementerios en qué clasificación entran?
Esto suena que no me están poniendo cuidado, pero bueno, vamos acá. Especiales, por aquí vi cementerios. ¿Listo? Vamos, acá pregunta, me dice, Inge, en cuanto a la clasificación de redes, desafortunadamente no especifican que sea una red húmeda y cuando se presentan varias emergencias, sí señor, sí lo especifican y lo vamos a ver más adelante, claramente especifican que se debe tener una red húmeda. Y cuando se presentan varias emergencias, inclusive hay conjuntos que sí tienen que red no instalar sistemas portátiles contra incendio. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya los requisitos como tal de extinción. Ahorita solamente estamos viendo clasificación de ocupación, pero de entrada te puedo decir que la norma sí te pide una red húmeda. Acá la legislación colombiana no permite redes secas, porque las redes secas se utilizan cuando hay estaciones y hay peligro de congelamiento del agua dentro de la tubería. Entonces, yo te puedo decir que la norma sí te dice, no tengo la norma aquí abierta pues a la mano para mostrarte la parte, pero si al final de la clase de pronto tenemos un chance, la busco y te muestro, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos el tema de extinción, ¿vale? Vale, me dice, listo. Entonces, sigamos. Y vamos por acá en el tema de residencial mixto y el temporal. ¿Listo? El siguiente tema que necesitamos nosotros aclarar es si es una ocupación nueva o es una ocupación existente, que es otra de las preguntas que nos hacemos, ¿cierto? En la NFPA 101 existe de manera general unas exigencias diferentes para las edificaciones nuevas y otras para las edificaciones existentes. En este aspecto debe ser un poco más ligado a las normas urbanísticas de la Ley 388 de 1997 que desarrolla los planes de ordenamiento territorial. Y en casos específicos como Bogotá, pues el decreto 333 del 2010 reglamentó que pues todas las escaleras de emergencia podrían ser localizadas en aislamientos. Yo tengo dos condiciones, ¿sí? Porque pues en teoría la norma NSR 10 es sí o sí obligatoria, y ya lo habíamos hablado, para todas las edificaciones que son construidas del 2010 hacia acá. Los artículos A10.1.3 y K332 del reglamento sismo resistente nos ayudan un poquito en este aspecto diciéndonos, ok, si en algún momento una edificación que está construida antes de la ley hace un cambio de ocupación, la ley aplica. Si esa edificación construida antes del 2010 estuvo sometida a algún incendio o algún daño estructural y debe hacerse un refuerzo estructural, la ley aplica, ¿sí? Entonces aquí es cuando yo les digo que debe entrar un experto a evaluar cuando son edificaciones existentes, si la ley aplicaría o no. Yo ya les di esos dos ejemplos, por ejemplo, el cambio de ocupación o el refuerzo estructural, el cambio de ocupación que viene siendo, que era un edificio de apartamentos inicialmente, ¿sí? Una construcción que se hizo en el 2002. Y inicialmente se hizo como apartamentos para vivienda, pero no sé, en el 2013 les dio porque ese edificio lo quieren convertir en oficinas. Al hacer el cambio de ocupación de residencial a comercial, la ley aplicaría y le aplicaría todo el peso de la ley para el cambio, para el tema de seguridad humana, detección y extinción. ¿Ese pedacito les queda claro? O de pronto que este edificio de oficinas, no sé, o un bar estuvo sometido a un incendio no sé, en el 2015 y es una edificación que se construyó en el 2000. Y este incendio afectó estructuralmente como tal la edificación y hay que hacer un refuerzo estructural, hay que hacer una nueva intervención civil como tal
ahí aplicaría todo el tema de la ley del reglamento sismo resistente. ¿Listo? Eso en cuanto a casos de edificaciones existentes. Para edificaciones nuevas construidas del 2010 hasta acá, no hay absolutamente ninguna excusa para evadir la ley. El tema como tal de la carga de ocupación, que sería nuestro siguiente punto, es que la carga de ocupación busca establecer la condición donde se dé el mayor número de ocupantes durante la vida útil de una edificación. Por eso siempre se analiza con la evaluada, ¿sí? Una cosa es la realidad, otra cosa es la teoría. A pesar que la norma permite que el análisis se haga con el área neta, se recomienda que se haga con el área total, debido a que los índices de carga de ocupación están evaluados con el área total. Eso es algo que no sé hasta qué punto los arquitectos tengan claro para cuando hacen los diseños. Además, el concepto es que una modificación interior con demoliciones de muro o modificaciones en las circulaciones que se puede dar posteriormente en esa edificación, las cuales de alguna forma modifican el área, pues no implique cambio en los medios de evacuación. Esas cosas se tienen que prever también. Entonces aquí, de acuerdo a la clasificación de ocupación, que nosotros ya tenemos clarísimo, nos da unos mínimos de área neta de piso por metros cuadrados por ocupante, ¿sí? Área neta de piso en metros cuadrados por ocupante. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo tengo un almacenamiento, yo debo tener por lo menos mínimo 28 metros cuadrados por cada persona. Eso es lo que me dice, ¿sí? Que si tengo servicios, dependiendo la cantidad de servicios, yo debo tener 10 metros cuadrados por cada persona. ¿Realmente lo estamos cumpliendo? Y no sé hasta qué punto ustedes bomberos, cuando hacen sus inspecciones de seguridad humana, revisan estas cosas. ¿Qué tipo de clasificación tiene la ocupación? ¿Cuántas personas realmente habitan esa ocupación? Y es un cálculo sencillo, el área del piso sobre el factor de descarga. Creo que por más que todos seamos no profesionales, pues fuimos al colegio y sabemos dividir. Eso es un cálculo sencillo. El área del piso por el factor de descarga. Entonces tenemos una edificación, no sé, que tiene 100 metros cuadrados, el factor y resulta que es almacenamiento. Entonces tengo que, el factor de descarga, ¿cuánto es? 28 metros cuadrados. ¿Cuántas personas en teoría está permitido tener en esa ocupación? Vamos que por aquí vi una pregunta. ¿Esto es solo para vivienda o aplica también para colegios? Clara, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres con que solo para vivienda? Aquí estamos hablando de todas las edificaciones, por eso clasificamos la de ocupación. Ya esto ya aplica para todos, porque tienes claro que acá tienes almacenamiento, tienes comercial, tienes fabric, y pues para cada ocupación, de acuerdo a como tú la clasificaste inicialmente, pues te dan los parámetros. Entonces no entiendo tu pregunta. Las reformas estructurales para todos. La misma respuesta que le di a Clara. Aquí estamos hablando de todas las edificaciones, independientemente de la clasificación de ocupación. O sea, no es solamente para edificios de oficinas, no es solamente para industrias, no, es para todas las edificaciones. ¿Listo? Y acá, pues en esta tabla, pues podemos ver el índice, pues como tal de ocupación, y aquí es muy fácil, entonces ya sea para diseño, ya sea en la práctica, pues definir cuántas personas en teoría deberíamos tener en esa edificación. Esto básicamente no se cumple en las cárceles, ¿cierto? Según aquí tenemos de pronto un institucional de reclusión, dormitorio, reclusión en teoría deberíamos tener 11 metros cuadrados por persona. ¿Hasta qué punto nosotros estamos cumpliendo eso? Y es ahí cuando se nos empieza a nosotros complicar el tema de que si hay un incendio, ¿no? Que tantas personas están involucradas, el tema de los bares también, ¿sí? Y son cosas que tenemos que tener en cuenta porque pues la seguridad humana es eso. Prevenir de cierta forma desde la construcción, desde el diseño,
que hayan cosas que nos compliquen la vida en un incendio. Sigamos por acá. El tema de los medios de evacuación, pues uno de los aspectos básicos para el diseño e inspección de los medios de evacuación es tener claro qué es y sus componentes. Y eso lo vimos en nuestra primera capacitación de introducción a la protección contra incendio. Así que los invito pues a ver y repasar este video. Nuestra clase pasada, pues pausada, pues que está en YouTube, si tienen preguntas para definir estos aspectos. Los medios de evacuación puntualmente son vías libres y continuas que partiendo desde cualquier punto de la edificación conducen a un lugar seguro o a una vía pública. Cada medio de evacuación, y esto ya les estoy repasando, pues tiene partes separadas y distintas, ¿sí? Les hablaba del acceso a la salida, que es la sección inicial de un medio de evacuación que conduce a una salida. Este incluye pues el salón o el espacio donde la persona se encuentra localizada en el momento de la emergencia, los pasillos, la rampa, los corredores y las puertas que atraviese hasta la salida puntualmente. La salida es la parte del medio de evacuación separada de los demás espacios de la edificación. Eso era algo que yo recalcaba mucho en esta capacitación, que es separada, es aislada, es segura, ¿sí? Ya sea por la construcción como tal o por equipos como se especifica en el capítulo, y proporciona una vía o un recorrido protegida hasta la descarga de la salida, ¿sí? Acá les decía, este es acceso a la salida como tal que está protegida y la descarga de la salida, ¿sí? Pueden incluir escaleras a prueba de humo, corredores, balcones exteriores, rampas, puertas, pues tal como lo definimos la clase pasada. Y pues la descarga como tal de la salida, ¿sí? Es la parte del medio de evacuación entre la terminación como tal de la salida y la vía pública, ¿sí? El nivel de la calle es el piso o nivel accesible desde la calle o desde el exterior de la edificación, provisto por la entrada principal a una altura no mayor de 7 escalones sobre el nivel del piso. Si nosotros tenemos una salida más allá de 7 escalones por el nivel del piso, ya no se conoce, no se contempla como un acceso desde la calle. ¿Listo? En cuanto a la capacidad de salida, la condición básica y fundamental para salvar personas de una edificación alta es contar con 2 medios de salida. Eso ya lo hemos hablado también en varias ocasiones. Eso es lo mínimo que se le pide a un edificio de gran altura. No es una condición, no es la condición ideal, porque pues estas 2 salidas hay que complementarlas con otras cosas de acuerdo a la altura, la actividad, con detección, con mangueras, con rociadores, que eso es lo que vamos a ver. Si ustedes están dando cuenta, yo estoy un paso a paso para que ustedes les vaya quedando claro todo, pero como condición base, 2 salidas de entrada. O sea, si hay un edificio de gran altura, que también lo definimos la clase pasada, y solo tiene una entrada, bomberos, por favor, molesten hasta la saciedad, porque es bien importante. Acuérdense que a la hora del té, ustedes son los que se van a enfrentar con esos problemas en el momento de un incidente. Adicionalmente, como lo vimos también la clase pasada, deben ser seguras frente a incendios, o sea, que no se entre el fuego o el humo. Y por eso yo les hablaba acá de que deberían ser protegidas. Se me perdió la diapositiva. Ay, se me perdió la diapositiva. Acá. El tema de la salida deben ser protegidas, deben ser seguras. ¿Listo? Entonces, pues les doy los tips que deberían revisar en las escaleras. 2 escaleras cerradas con puerta cortafuegos sin ventanas al interior, perdón, del edificio, sin ventanas a 90 grados de las escaleras, sin ningún obstáculo en las escaleras, con pasamanos seguros. Esas cositas son las que ustedes deberían revisar cuando hagan estas inspecciones de seguridad humana, ¿sí? Acá en esta tabla, que también está en la NSR10, pues nos da los índices mínimos de lo que debería tener una salida, ya sea corredores, puertas y pasajes o escaleras de acuerdo al número de personas que haya en la edificación. Acuérdense que anteriormente ya
decidimos cuántas personas deberían y podrían estar en la ocupación, ya tenemos ese número. Entonces, con ese número, dependiendo otra vez a la clasificación de ocupación de la edificación, yo podría decir lo mínimo que yo necesitaría en distancia horizontal de corredores, puertas, salidas y escaleras. Entonces, si tengo un almacenamiento, una edificación de almacenamiento, yo debo tener 5 milímetros de ancho de la puerta, de las escaleras, de los pasillos y de las puertas por cada persona que haya, ¿sí? Esto también está muy complementado con las normas de movilidad reducida, que todo debe ir compenetrado porque en estas normas de movilidad reducida habla de 90 y de 120 dependiendo, pero tengo que trabajar con el escenario más crítico. Si de pronto entonces hay, no sé, aquí hayan 100 personas, ¿sí? Yo necesitaría mínimo 100 por 5, son 500 milímetros, que serían 50 centímetros, ¿sí? Por cálculo y teoría. Pero si yo voy a mis normas de movilidad reducida, me está diciendo que yo voy a tener 90 o 100, 90 o 120, entonces pues tengo que dejar lo más crítico que estoy generando. Y aquí es de donde salen los valores de 90 y 100, 120 en cuanto a puertas o pasillos, ¿sí? Pero si las personas, a mí me han dado cálculos en ocasiones donde me piden que yo tenga que tener puertas de 3 metros, por ejemplo, por la cantidad de gente que hay y por la ocupación que hay. Pero pues yo no voy a hacer una puerta de 3 metros, entonces lo que yo hago es hago 3 puertas de 1 metro. Pero en cuanto a distancia, estoy cumpliendo norma. No sé si hasta ahí las cosas están claras o de pronto hay preguntas. Miremos acá si no, en el chat no hay preguntas, creo que estamos bien. Listo, entonces sigamos. Bueno, era lo que yo les estaba hablando ahorita, el tema de la movilidad reducida. La ONFPA también habla del tema de que necesitamos trabajar con las NTC en cuanto a la accesibilidad de personas a medio físico, escaleras y edificios, ¿sí? Las rampas, el tema de la movilidad reducida y la señalización también, pues como para discapacitados, que también es bien importante, que también lo vamos a ver. Las normas NTC, reglamentadas por LICONTE, exigibles para personas de movilidad reducida, fueron inicialmente adoptadas por el decreto 1538 del 2005. Y hay que considerar estos aspectos que están estandarizados, pero es un tema bien complejo. Aquí vuelvo y les digo, no es solamente hacer caso a la ley, sino tener conocimiento y experticia para saber cómo sincronizarlas. ¿Listo? Ya que todo edificio lo incluye y la ley colombiana no es clara de quién deba cumplirlo y quién no. Solo se dice que lo haga según la CNTC. Entonces eso también es bien importante que ustedes lo tengan claro, porque por ejemplo una persona se puede lavar las manos, aquí eso no es normal aquí, que yo no tengo que cumplir con las normas de movilidad reducida porque simplemente acá no vienen discapacitados. Pero pues hasta qué punto eso sí es cierto, ¿sí? Como yo garantizo que los discapacitados no estén accediendo a mi edificación. Aplica igual cuando hay rejas en vez de puertas o distancias, sí, porque acuérdate que estamos hablando, son rutas de evacuación como tal, ya sean puertas, ya sean pasillos, ya sean escaleras, o sea, yo tengo que tener un ancho mínimo, ¿listo? Entonces las cosas son las mismas. Seguimos el tema del número de salidas. Esto es otra cosa que es bien importante, ¿sí? Mira, aquí es claro que la referencia está bajo la NFPA 101. La N010 es una mala traducción e incompleta traducción de la NFPA 101 y por eso yo siempre me guío en cuanto a seguridad humana más en la 101 que en la N010 porque pues nuestro objetivo principal es salvar vidas, no cumplir los mínimos de ley, ¿no? Eso creo que todos ya nos está quedando claro de tanta lora que les estoy echando, ¿no? Pero el tema de que cuántas salidas de emergencias debo tener, pues es un primer aspecto, es el tema de la cantidad de personas y de ocupantes que tenga la edificación como tal, el tema de cuánto es el ancho mínimo de las escaleras y de estas rutas de evacuación también me definiría el número de salidas.
El tema de distancias de recorrido también es bien importante, porque por ejemplo, si yo tengo, no tengo, eso también lo expliqué en la primera capacitación de este año, los recorridos máximos que se deben hacer en una trayectoria de evacuación también me puede decir si necesito más salidas de emergencia, porque de acuerdo a la ocupación de la edificación, yo debo tener un recorrido mínimo para salir como tal. Entonces, por ejemplo, y tengo la opción, si es una ruta que tiene rociadores, que está protegida por rociadores, o es una ruta que no tiene rociadores, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando tiene rociadores, se aumenta, me permite tener más recorrido en estas salidas, pero normalmente no ponen rociadores. Entonces, yo trabajo como si no tuviera rociadores. Y, por ejemplo, para una residencia, ¿sí? Para un residencial, un R, yo no puedo tener recorridos de más de 60 metros sin llegar a la ruta, sin llegar a la salida de evacuación. Entonces, ese es como si ese tramo inicial hasta la salida, acuérdense que tenemos el tema de la salida, no debe ser más de 60 metros. Si yo tengo más de 60 metros, pues yo tengo que contemplar otra salida de evacuación. Más o menos es lo que quiero decir. ¿Claro hasta ahí? Listo. El tema de iluminación. Las normas NTC reglamentadas por INCONTEC exigen que cada persona de movilidad reducida fueran señaladas, iluminadas. Estas rutas de evacuación deben ser señaladas, deben ser iluminadas. Aquí nos dan los mínimos aspectos de la norma. La iluminación debe ser continua durante todo el tiempo en que las condiciones de ocupación se requieren las vías de escape. Los medios de evacuación deben iluminarse en todos los puntos, incluyendo ángulos de intersección, corredores, pasillos, escaleras, descansos, puertas de salida, con no menos de 10 lux, que es la medida como tal de iluminación que tenemos, medidos desde el piso. O sea, los 10 lux deben medirse en el piso, no en el techo. Las escaleras que hagan partes de medios de evacuación deben ser iluminadas con no menos de 100 lux medidos desde los escalones. Los auditorios, teatros y salas de conciertos no pueden reducirse a 2 lux durante la función, pero no durante la evacuación. Toda iluminación debe disponerse de forma tal que si se presenta una falla en alguna unidad de iluminación, esta no deje en oscuridad a todo el área. Y aquí es donde yo vengo a contarles algo. Si se fue la luz, la iluminación de emergencia tiene que tener una fuente alterna. Esta nunca se puede quedar sin energía, ¿vale? Y esto es algo responsabilidad del eléctrico del proyecto, también lo decía en mis capacitaciones de normativa contra incendio. El eléctrico del proyecto no puede decir, es que yo no sabía, es que eso no es mi responsabilidad, ¿sí? Nosotros, los especialistas en seguridad humana y contra incendio, damos los mínimos, pero no vamos a hacer el diseño de la iluminación del proyecto porque eso le corresponde al eléctrico, ¿vale? Creo que por aquí me estaba palpitando un comentario. Buenos días, ingeniera. ¿Cómo socializaríamos para garantizar la seguridad de un discapacitado en dicho establecimiento? Si se le delegaría a una persona especial que le pudiera ayudar en caso de evacuación. Nosotros hablamos en nuestra primera capacitación de los famosos refugios en las escaleras, ¿sí? Que es algo que no se utiliza aquí en Colombia cuando se construyen los edificios, pero en la NFPA 101 sí me habla y me pide que hayan refugios en las escaleras, inclusive que haya ascensores diferentes, exclusivos para bomberos y discapacitados, que no tienen nada que ver con los ascensores normales de tránsito para caso de emergencias. Lo que pasa es que la ley queda coja ahí, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, no me dice cuándo tengo que utilizarlas, no me dice por qué, nadie me lo está regulando de cierta forma, pero eso es lo que yo quiero con estas capacitaciones, que nosotros como bomberos creemos esa autoridad por conocimiento y empecemos a exigirlo porque es el deber ser.
porque nuestro objetivo principal es la seguridad humana, ¿sí? Si nosotros nos quedamos en los mínimos de norma, pues no vamos a poder hacer mucho porque ya está claro, en lo que hemos visto, pues que la norma está coja y no sé hasta qué punto la norma puede realmente ser algún día lo que debería ser, porque más que nada ustedes saben que en países como nosotros las normas están dadas a conveniencia de unos tantos. Un ejemplo claro es que inicialmente la norma tenía previsto rociadores automáticos para los edificios residenciales, para los que están catalogados como R2, pero tanto fue la pelea de las constructoras que la norma en algún momento en una adenda terminó quitándolos. Entonces, no es que nosotros vuelvo y les insisto, que nos quedemos en los mínimos de norma, sino que realmente tengamos la objetividad y aquí en la frente y nuestra meta sea siempre salvar vidas, ¿cierto? Pues en cierta forma nosotros no vamos a pedirle pues a las personas que sí, o sea, no vamos a ser tan light, es como la, la palabra es nosotros no vamos a ser tan light como para decirle a un propietario de un edificio, ah, es que la norma está coja ahí, entonces pues haga lo que quiera. No, nosotros tenemos que ganarnos esa autoridad con conocimiento y decirles, es que usted debe hacer esto, usted debe hacer eso porque su responsabilidad es esta y porque las cosas se deben hacer así, ¿sí? En el momento en que haya una tragedia, en el momento en que haya un accidente, en el momento en que haya muertos, no sé hasta qué punto ustedes puedan cargar con esa conciencia de por qué no hicimos una buena inspección y no le exigimos a este personaje. Si este personaje no quiere hacer las cosas es otra cosa, pero ustedes tienen que ya exigírselo y dárselo en un papel, porque cuando haya una investigación penal, esas son cosas en las que van a servirnos a nosotros para, es que yo le dije, es que yo se lo dejé, o sea, para liberarnos de cierta responsabilidad legal, penal, pero también emocional y moral. No sé si me entiende el punto y eso es lo que yo quiero como llegarles al corazón a ustedes, los bomberos, para que sean exigentes, para que se vuelvan esa autoridad. Nosotros estamos cojos en autoridad contra incendio aquí en Colombia. Aquí no hay nadie que diga, usted tiene que hacer eso independientemente si la ley lo dice o no. Pero yo quiero que ustedes lleguen un día, bomberos, a decir, es que si usted no hace eso, yo no le doy certificación. Y si yo no le doy certificación, pues simplemente usted no puede ocupar ese edificio. Así, ¿sí? Porque es que estamos acostumbrados a que si no nos amenazan, a que si no es con juguete, como nos decía nuestra abuelita, pues no hacemos nada. Y no, la idea es crear ese tipo de conciencias. ¿Listo? Acá que nos dicen, Dianita, ¿por qué no seguimos utilizando Google Meet mejor? Porque a mí me ha funcionado perfectamente Zoom, intenté con Facebook y no voy a cambiar, eso sí es un capricho mío y sorry si no podemos adaptarnos a esto, pero es comodidad mía, lo siento. Gracias. Listo. Señalización de salidas. Las señalizaciones es otro punto importante en todo este proceso de seguridad humana y que es algo que también ustedes deben inspeccionar y es el tema de toda señal de medio de evacuación debe tener una palabra de salida escrita en caracteres legibles no menores a 150 milímetros de alto y un trazado no menor de 20 milímetros de ancho, iluminados por una fuente de energía confiable, que era ya como lo que les estaba diciendo. La señal debe tener además una flecha que indique la dirección apropiada cuando no sea evidente cuál es el camino a seguir para llegar a la próxima salida. Importante, las puertas, corredores o escaleras que no sean salidas ni formen parte de un acceso de salida estén localizadas en forma que confunda como tal la salida, deben ser señalizadas también con no pase. ¿Cuántas inspecciones hacen ustedes si encuentran letreros de no pase? En un caos, una emergencia donde todo el mundo siente pánico y hayan de pronto caminos que puedan confundir a la gente y lo puedan llevar a quedarse encerrado en vez de una salida, es importante poner estas no pase, no es una salida.
Esto también hace parte de la señalización. ¿Listo? Y acá lo dice, las puertas, corredores o escoleras, no siendo una salida ni formen parte de un acceso de salida y estén localizadas en tal forma que se presenten a equivocaciones, deben señalarse con un aviso de no pase, dispuesto de modo que no se confunda con avisos de salida. No se permiten decoraciones, amoblados o equipos que impidan la visibilidad de esta señalización. Listo. En normas generales, ya para protección contra incendio, también es importante mirar todo el tema de redes eléctricas, de gas y otros fluidos combustibles y componentes que se puedan presentar y que nos pueden ocasionar un aumento en el riesgo de incendios, ¿sí? Aquí es bien importante tener otra conjugación con normas eléctricas como el RETIE o el Código Eléctrico Colombiano, el RETILAB, ¿listo? Y lo que nos decían ahorita también, las estaciones de servicio de gasolina y combustible deberán cumplir con las normas específicas de seguridad reglamentadas en el decreto 4299 del 2005 y reglamentadas específicamente por el Ministerio de Minas y Energía. ¿Listo? El acceso a la edificación, esos son conceptos bien importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es un acceso también como tal a la edificación? Toda edificación debe proveer de áreas de acceso adecuadas para el cuerpo de bomberos. Eso creo que en algún momento ya lo habíamos hablado en la clase pasada, de acuerdo a las normas siguientes, ¿sí? En cuanto al acceso frontal, en cuanto al nivel del terreno y cuanto a los niveles bajos. Yo les decía a ustedes que es impajaritable que una edificación no tenga acceso a un camión de bomberos. Si no tienen acceso a camión de bomberos, díganme ustedes cómo van a llegar a arreglar. ¿Cómo van a llegar a ayudar, perdón? ¿Será que ustedes tienen mangueras de 100, de 200 metros para llegar hasta el sitio donde pues el edificio esté? Y aquí era donde yo los invitaba también a que leyeran el artículo de qué era realmente un edificio de gran altura, porque pues si son edificios que están al fondo, donde el camión de bomberos, yo tengo que dejarlo en la portería, pero el edificio que me está incendiando es por allá al fondo y no puedo entrar a un camión de bomberos, pues hasta qué punto un edificio de 1 o 2 pisos se me convierte en un edificio de gran altura, ya que el edificio de gran altura está medido desde el acceso a bomberos, ¿sí? El arquitecto y el constructor deben estudiar el acceso de camión de bomberos, así no lo pide la norma, porque eso es algo que no pide la norma, pero ustedes ya lo tienen claro el por qué es importante, ¿no? Se debe cumplir el objeto de la protección a la vida. Una vez más, es que independientemente de que no está en la norma, está en la Constitución, está en la NSR 10, está en todos los decretos y todos los artículos. Lo principal es la protección a la vida. Desde que nosotros partamos desde este punto, cualquier falencia de la norma queda resuelta. La propagación al exterior, yo no les estoy pidiendo a ustedes que hagan esta revisión, pero pues por lo menos que en las memorias que pidan que ustedes se den cuenta que se hizo esa revisión por parte del constructor. El tema de las separaciones, que yo les decía, las separaciones verticales entre aberturas, el tema de los muros de fachada y las construcciones sobre techo, ¿sí? Que se haya hecho este paso en la construcción, en el estudio de seguridad humana. ¿Sí? Acá no quiero pues, decirles que tienen que verlo, que tienen que revisar, sino simplemente revisen que se haya hecho y que lo haya firmado una persona realmente idónea en el tema de hidrantes. El tema de hidrantes es otra cosa bien importante, porque pues la separación máxima de los hidrantes actualmente está reglamentada por el RAS y por los planes de ordenamiento territorial cuando se ubican en un espacio público y no hacen pues parte de la licencia de construcción, sino que requieren pues licencia de intervención del espacio público. La responsabilidad como tal de suministrar estas presiones y estos caudales a estas redes públicas, pues recae en las empresas de acueducto de cada municipio. Eso es claro para todos. Pero acá estamos hablando de una red de hidrantes privada de cada edificación, que eso es algo que tampoco se hace y que tampoco tenemos en cuenta.
¿sí? Nuestra red, de acuerdo a nuestra ubicación, de acuerdo a nuestra clasificación de ocupación, debería tener una red de hidrantes puntuales con un caudal puntual. Entonces, de acuerdo al área construida, del nivel de acceso y el caudal mínimo requerido de cada de hidrante instalarse. Entonces, por ejemplo, aquí dice edificios de cuya altura sea más de 28 metros, que para nosotros eso ya es un edificio de gran altura, pues debería el edificio, no la red pública, tener al menos un hidrante de 500 metros. Los cines, los recintos, los estacionamientos, los hospitales de atención al público, ¿sí? No pegarnos a la red pública, hace parte de nuestra red contra incendio, que eso lo vamos a profundizar en los temas de extinción. Y acá nos está dando los colores de hidrante que están ligados al caudal, ¿sí? Como tal del hidrante, y no porque es que yo lo quise pintar rojo o amarillo o verde. Entonces, de entrada, que si ustedes ven un hidrante rojo en esa red privada, pues es que pues es un hidrante que me está dando 32 litros por minuto, que si es amarillo, pues ya está entre 32 y 63, y si es verde es 63. ¿Listo? El tema de la prevención hacia el exterior, también aquí habla un montón de lo que son los requisitos generales, de lo que también debería estar en sus memorias. Aquí se habla mucho del tema de la compartimentación, de los muros cortafuegos, que se haya hecho ese estudio, ¿sí? Porque pues si no se ha hecho este estudio, pues ya que les dije yo, todo se debe catalogar como un tema mixto, y pues el tema mixto ya lo vamos a ver cuando veamos extinción, es de las requisitos en cuanto a extinción más exigentes. A ver, aquí hay dos. Inge, los bomberos mediante la dirección deben regular un reglamento contra incendio como está en otros países. Está en mora, sancionatorios para que cumplan, no entendí. Si hay mangueras, pero las curadurías aprueban los planes desde el salón comunal, quedan encima de la entrada y no permiten el ingreso de la nueva actualización de... Pero no entiendo cuál es la pregunta como tal. Sí, puedes tener razón en lo que dices, pero entiendo la pregunta como tal. Acuérdense que las curadurías tienen injerencia en las licencias de construcción cuando el edificio se va a construir, ¿sí? Y pues ya sabemos que aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos 5 curadurías, de las cuales 1,5 son exigentes en estos temas, pero las otras 3,5, no exigen estas cosas. Y pues ya nosotros estamos acostumbrados que las licencias de construcción acá es como el CBY que le llamamos nosotros para que me den licencias de construcción. Y es que acabar ese tema es muy complicado, ¿sí? Acabar con la ignorancia de los curadores y de los cuerpos de las curadurías es complicado porque pues no quieren, empezando por ahí, y para ellos es más fácil recibir plata para una licencia de construcción. Pero para eso pues de alguna forma estamos nosotros, ¿no? Para de alguna manera subsanar lo que ya viene mal desde arriba, ¿sí? Pero pues esos vacíos en la legislación colombiana, sin limitarnos a que la legislación sean normas, sino nuestras autoridades legales en teoría, pues es algo complejo que pues ni ustedes ni yo lo vamos a arreglar, pero pues que nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros hacer, lo hagamos por lo menos bien. Inge, el caso de que la edificación no tenga hidrante cerca, es necesario exigirlo para garantizar el certificado. Cariño, lo está diciendo la norma y lo está diciendo como algo privado, no como algo público. Ustedes sí o sí, de acuerdo a la ocupación que encontremos acá, mira, acá hay edificios, cines, recintos deportivos, locales, estacionamientos, hospitales, residencias, atención al público, educación, sí o sí, de acuerdo al área de construcción del edificio, debe tener 1, 2, 3, 4, 5 hidrantes, no sé. Pero, por ejemplo, si yo tengo un residencial, me está pidiendo un hidrante por cada 5.000 metros construidos del edificio. ¿Sí? Me está pidiendo un hidrante de 32 de 32 litros por segundo. ¿Sí? Y me lo está pidiendo como red privada, como parte de la red contra incendio del edificio, no como
vía, como red pública que me alimenta el acueducto. ¿Te queda claro por ese lado? Listo. Acabados interiores, el tema de la clasificación de los acabados, ustedes más que nadie saben que hay muchos acabados combustibles, no les estoy pidiendo que revisen ese tema de acabados porque pues es muy complejo y técnico para ustedes, pero que en las memorias por lo menos esté contemplado que se hizo un estudio de acabados interiores, el tema de cielos rasos también, el tema de las salas de máquinas y calderas que a veces no se estudia, y en todos los edificios de cierta forma hay salas de máquinas, hay estaciones eléctricas, hay equipos. Se hizo un análisis de protección contra incendio y seguridad humana para estos sitios. Esas son las cosas que ustedes deben hacer, ¿sí? Como que hacer un checklist de este paso a paso. Ustedes no van a revisar el diseño como tal, no van a revisar el cómo lo hicieron, sino en verdad lo hicieron, ¿sí? Y que quien lo hizo realmente está bajo los perfiles profesionales que vimos inicialmente. El riesgo de contenidos, ¿sí? Aquí hay una clasificación bien importante con el fin de evaluar la resistencia requerida al fuego de todas las edificaciones que se de todas las edificaciones que hemos visto acá en función de los grupos de ocupación definidos en la tabla 1. Ya vimos la clasificación de ocupación. Y estas categorías de riesgo de pérdidas de vidas humanas o amenazas de combustible se definen en 1, 2 y 3, en donde la categoría está, contempla las edificaciones con mayor riesgo de pérdida de vidas humanas o con alta amenaza de combustión. En la 2, esta categoría comprende edificaciones de riesgo intermedio, y en la 3, esta clasificación comprende edificaciones de baja capacidad. En nuestras memorias que estamos revisando está esta clasificación. O sea, de entrada, el arquitecto o el diseñador, el constructor, clasificó nuestra propiedad como categoría 1, 2 o 3. Esas son las cosas que ustedes van a revisar en estas inspecciones. Aquí me dice, porque en mi pueblo solo hay 7 hidrantes, y dice que son muchos. La pregunta es, ¿tú realmente crees que son muchos? Listo, la clasificación de categorías de riesgos, que era lo que estábamos aquí hablando, de cómo se deberían, si a alguno de ustedes en algún momento les llama la atención, esto es realmente ver una tablita. Entonces, de acuerdo a la clasificación de ocupación que ustedes tengan, si es comercial, si es institucional, si es zona de reunión, y el área construida totalmente, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo una oficina y tengo o un edificio pues como tal de oficinas, y el área total construida es mayor a 1.500 metros cuadrados, dependiendo la cantidad de pisos, si tiene 1 lo puedo catalogar como categoría 3, pero si tiene 7 o más de 7 ya lo catalogo como categoría 1, ¿sí? Que según lo que vimos aquí, pues el 1 es la más de mayor riesgo. ¿Listo? Esto es como una forma de clasificar según estas categorías, que es muy fácil si ustedes lo estudian, es muy fácil, de acuerdo a la clasificación de ocupación, de acuerdo al área como tal construida del edificio y el número de pisos que tenga. Para los almacenamientos, para las fábricas y para la alta peligrosidad ya es necesario hacer un estudio de carga combustible, ¿vale? Y de acuerdo al estudio de carga combustible, pues yo voy a tener el número de pisos y una clasificación, ¿listo? Me preguntan a mí, ¿cada cuántos metros cuadrados debería ir un hidrante para garantizar la seguridad social de las personas? Hidrantes. Acá me están diciendo que según el área construida, entonces si yo tengo un edificio que me supera, un edificio de vivienda residencial que me supera los 5.000 metros cuadrados, pues yo tengo que poner un hidrante. Si ya son más, pues tengo que poner 2. Entonces yo lo que hago es un criterio de diseño, pues yo ubico los 2 hidrantes para que puedan proteger de manera adecuada. Pero acá no me dice cada cuántos metros. Me lo dice es me dice por área, ¿sí? Pero ustedes también deben tener claro que pues esto me lo define el RAS. Por eso es que les digo que es una integración de normas. ¿Sí? Si me voy por NSR 10, lo hago por área construida. Si quiero saber cada cuántos metros, pues voy por el RAS. ¿Listo?
de calderas, contenidos, la clasificación. ¡Ay, acabamos! Hoy sí acabamos a tiempo. No, estamos súper bien de tiempo. Entonces, de acuerdo a esto, cuénteme preguntas, porque ahora sí tenemos tiempo para aclarar. ¿Dónde conseguimos el RAS? Yo creo que en internet debe estar, la verdad nunca lo he utilizado como tal, pero la mayoría de normas las podemos encontrar como tal en el RAS. Aquí hay otra pregunta, Inge. Claro que no, porque pues el pueblo es de cerca de 40.000 habitantes. Es que ahí es cuando yo les digo a ustedes que tenemos que hacer algo. Tenemos que ayudar a crear conciencia y autoridad, ¿sí? En este país, para todos es claro que no hay una autoridad competente que regule los temas de incendio, ¿sí? Alguien me preguntaba esta semana, Inge, ¿usted por qué está trabajando con los bomberos y no está generando ninguna ganancia? Mira, el tema no es cuestión de plata, el tema es cuestión aquí de conciencia. Yo llevo trabajando en incendios, no tanto como ustedes, porque supongo que ustedes llevan un montón de tiempo, pero yo estoy alrededor de los 10 años, más o menos. 11, no antes, como unos 12 años, ¿sí? Trabajando juiciosa con incendios, haciendo ingeniería, incendios, haciendo montajes de redes contra incendios, haciendo análisis de riesgos y evaluaciones de riesgos de los diferentes escenarios. Sí, estoy trabajando en ese tema hace más o menos 12, 13 años. Pero durante mis primeros años fue fácil porque yo trabajaba, mi fuerte es el sector petrolero, es el oil and gas, y el sector petrolero no pelea de si tengo o no tengo que ponerle contra incendios, ¿sí? O sea, esto ya es por default, eso es una ley para ellos. Pero cuando empiezo a trabajar con otros sectores, con el residencial, con el comercial, con el fabril, y ya empieza uno a tener peleas de, ay, ¿por qué tengo que poner redes contra incendios? Es que eso está caro, es que yo no tengo plata para eso, es que a mí no me ha pasado nada. Entonces yo empiezo a decir, oh, pero por Dios, ¿cómo así que no hay esta conciencia de que esto es importante? O sea, esto es lo primordial. Cuando usted construye algo, paralelamente tiene que construir una red contra incendio y tiene que tener un presupuesto de tanto para una red contra incendio. Entonces ahí yo empiezo a tener como este choque de decirles, pero ¿cómo así que ustedes no entienden la importancia de una red contra incendio? En algún momento, cuando empecé a estudiar las reglamentaciones comerciales y residenciales, me doy cuenta que algo de autoridad tienen los bomberos y que de cierta forma no hay autoridad aquí en Colombia que regule esas cosas. Entonces yo digo, ok, con todo el respeto, los bomberos saben atacar incendios, son muy pilos atacando incendios, pero no conocen mucho de normatividad ni de redes contra incendios. Muchos de los cuerpos de bomberos no saben qué es una válvula cheque, qué es una válvula OHCY, qué es un rociador abierto, qué es un rociador cerrado, ¿sí? Este rociador cuánta temperatura aguanta, qué es un detector de humo, qué es un detector de llama, qué es un detector de gas, cuándo debo ponerlo, cuándo debo revisarlo, porque finalmente eso es algo muy ingenieril, eso es algo que estudiamos nosotros para diseñar y construir estas redes contra incendios. Y llegué al punto donde me decía, es que los bomberos son los responsables de inspeccionar estas redes. Y yo dije, ¿y cómo carajos van a inspeccionar una red que ni siquiera saben qué es? Entonces es cuando yo me pongo en la tarea de decirles, ok, vamos a crear autoridades competentes. Si este país no lo hace bajo leyes, hagámoslo por conciencia. Y me puse en la campaña de decirles, yo les voy a enseñar a los bomberos qué es una red contra incendio, qué es lo que tienen que revisar y los voy a convertir a ellos en autoridad para que las cosas se hagan bien. Y de cierta forma para que les bajen el trabajo a ellos, porque es que si ustedes no tienen redes contra incendios en edificaciones, si no hay seguridad humana en las edificaciones, pues hay más probabilidad de que hayan incendios y pues ustedes van a tener que estar allá metidos, ¿sí? Y al estar ustedes allá metidos, pues va a subir la probabilidad de que ustedes en algún momento puedan tener un accidente y puedan morir. Entonces, es como una bola de nieve y por eso yo me acoplo a ustedes, porque yo tengo que tener como ingeniera contra incendio que diseña, que monta redes contra incendio,
Debo tener un aliado que me asegure que las cosas se estén haciendo bien, ¿sí? Debo tener esa autoridad competente que trabaja de la mano conmigo para que exija los mínimos de norma y yo pueda tener ese camino de alguna forma fácil que me permita construir, diseñar y construir estas redes contra incendio que son importantes. No sé si me hago entender el punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Creando conciencia. Para este pueblo de 40,000 habitantes y que te dicen que 7 hidrantes son mucho, pues hay que hacer ese proceso. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Yo llevo 2 años con este proceso de capacitación y aún le ruego a los cuerpos de bomberos que se conecten a mis capacitaciones. Con eso te digo todo. Entonces, pues cuánto trabajo tú tienes que hacer en tu pueblo también para que se cree conciencia que, que las cosas tienen que ir cambiando, que se tiene que tener otra mentalidad frente a los incendios, que no es cuestión de que solamente aumentemos la cantidad de bomberos, como así, como mandarlos a la guerra, vayan y quémense. No, es como que debemos prevenir, ¿sí? Debemos prevenir y los sistemas automáticos son la mejor forma. Entonces, pues ese es como el tema que yo les digo, si necesitan que, mira, me están invitando a Planadas Tolima, yo soy feliz viajando, si tengo la oportunidad, créanme que allá voy. Cuentan conmigo, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan de la norma, si quieren que algún día los acompañe a una inspección y les indique cómo, con varios cuerpos de bomberos también ya estamos trabajando el tema de que ustedes mismos los estoy enseñando a hacer pruebas del sistema y pruebas de eficiencia de la bomba y yo los estoy apoyando con los informes, ¿sí? La inversión de los equipos para las pruebas, estos también los están haciendo porque esto se hace como un trabajo en equipo, esto no se hace ustedes por su lado, yo por el mío. Entonces es como la diferencia que yo tengo porque yo todo lo hago de corazón. Yo creo que si fuera de corazón sería multimillonario, pero pues igual, si seguimos haciendo las cosas con plata, creo que no vamos a llegar a hacer el cambio que necesitamos. Y energéticamente, para los que me conocen, y eso va a ser un tip aquí, nada curioso, yo soy muy energética, soy muy bruja, me dicen algunos amigos, y yo digo, entre más tú te dediques a trabajar por el bien de los demás, entre más tú des, entre más tú sirvas, el resto de cosas llegan por añadidura. Yo no tengo por qué preocuparme por plata. ¿Listo? Entonces, pues si no hay más, ¿cómo la contactamos, Inge? Voy a volver a compartir pantalla porque aquí estaban mis datos. Creo que ahí están todos mis datos, me están invitando a Planadas Tolima, Soacha, yo les he dicho que me escriban por interno, cuadramos una charla, cuadramos una capacitación, una visita, lo que sea. Acá me están preguntando, bueno, me estoy devolviendo acá, muchas que no leí. ¿Dónde conseguimos el RAS? Bueno, ya les dije que en internet lo podíamos buscar. Ingeniera, por favor, déjenme ver su tarjeta de presentación para tener su contacto. ¿La están viendo todos, por favor? Porque creo que la compartí. Muchas gracias, ingeniera, por todos los temas tan importantes y el aporte a nuestra actividad que es tan fundamental el contar con su conocimiento. Un abrazo. Por favor, explótenme en la cabeza. Siempre les dije, yo tengo mucho conocimiento en la cabeza. Diosito me dio una inteligencia muy grande, pero si me la dio fue para servir, para darles a ustedes. Entonces, por favor, y además me dio la capacidad. Muchas personas que han tenido mis cursos me dicen es que tú haces ver lo difícil fácil. Sí, eso es una capacidad, es un don que solo Dios me dio, entonces exploten eso porque pues me lo dio para el servicio de ustedes. Ahí Leonardo está mandando el link donde pueden, me imagino que encontrar el RAS. Gracias, Leonardo. Leonardo, ayer hablé con Miguel Barriga y me dijo, Leonardo es un pilo. Él está allá en Cali, entonces Leonardo, bienvenido cuando todos tus aportes, porque sé que también sabes mucho. Muchas gracias. Gracias, Inge, por ponerse en nuestros zapatos y más los voluntarios. Ay, sí, yo sé que los cuerpos oficiales de bomberos tienen plata que les dan, pero los voluntarios nos toca muchas veces con las uñas, entonces por eso también enfoco, si ustedes se dan cuenta, siempre en mis capacitaciones en voluntarios. No quiere decir que los oficiales no estén bienvenidos, pero es que ustedes tienen un poquito más de plática con los voluntarios. Seamos así de sinceros y así de coloquiales, ¿listo? La resolución 0330 del 8, no sé de qué me estás hablando, Jairo, pero gracias. Inge, algunas mangueras no se acoplan en unos hidrantes, eso nos dificulta el buen funcionamiento. Es necesario un estándar de mangueras
o varias según el diseño de cómo podríamos socializar el tema en profundidad. Sí he escuchado ese comentario en varias ocasiones. Me gustaría que lo investigáramos un poquito más, Fernéis, porque si es el caso, podríamos hacer una charla y trabajar ese tema también profundamente. Entonces, si quieres, escriben por interno, charlamos sobre el tema. Ya varios cuerpos de bomberos me han dicho lo mismo. Es como un asunto de normatividad en cuanto a la rosca y al diámetro. Entonces, investigamos y damos una charla sobre eso y miramos a ver qué podemos hacer y empezamos a implementar el método en todo el país. ¿Les parece? Inge, le invito a mi pueblo. Emplanada, listo, creo que ya. Vale, intento coordinar. Muchas gracias, Inge, por darnos esta oportunidad de capacitación. Muchas gracias, Inge, Dios la bendiga. Realmente los números estamos un poco quedados en estos temas. No siempre, no, yo sé que siempre toda regla tiene su excepción, pero como estamos trabajando con el promedio, y el promedio es que no todos tenemos mucho, con el mayor de los gustos, ingeniera, inmensamente agradecido por su tiempo y conocimiento. Listo. Entonces, pues, creo que ya terminé acá. No siendo más, como siempre, para mí es un placer enorme tenerlos acá, disfrutar ese tiempo con ustedes. Yo soy feliz que me pregunten y me pregunten y me pregunten. Acuérdense que este video estará publicado ya en YouTube el próximo martes. Entonces, de acuerdo a eso, pues entonces ya les estará llegando la notificación si se unieran. Y pues nada, un abrazo para ustedes, mil y mil gracias y nos estaremos viendo el próximo viernes dentro de 15 días que viene siendo 26 y ya empezamos con el tema de detección y alarma de incendio. Bye bye, un abrazo a todos, feliz fin de semana.